Bienvenidos y bienvenidas a Reflexión Educativa Siglo XXI. El día de hoy que abordaremos será errores de razonamiento que busca invalidar un argumento. Y eso quiere decir que hablaremos junto a Francisco Sangüesa, mi primo, y además está terminando la carrera de psicología, acerca de las falacias, tema que está presente en todo tipo de diálogo, discusión, debate. ¿Ya? ¿Cómo estás, Francisco? Bien, ¿tú? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Bien, también acá estamos transmitiendo nuevamente, ¿ya? No sé qué es tú, Francisco, si quieres aportar algo en la definición de falacia. La idea que me quedó a mí en la cabeza es que es un error de razonamiento, que no necesariamente tiene que ser una mentira, pero son errores de razonamiento que de forma consciente o inconsciente nosotros cometemos para invalidar un argumento, o que se pretende invalidar un argumento, porque no siempre lo logramos invalidar. Claro, pasa mucho igual que lo que se busca también, aparte de eso del convencimiento. El hecho de que, no sé, cuando tú quieres imponer de forma socialmente adaptada una idea, porque estamos hablando de imponerla derechamente, tú puedes recurrir a la falacia y sobre todo te va a servir o te va a ser útil cuando, en este caso, el receptor tiene menos información que tú o derechamente no tiene el hábito de informarse tampoco. Entonces te va a ser muy útil bajo esas circunstancias apelar a la falacia. Ahora, muchas veces, claro, se hace de forma consciente, pero muchas otras veces de forma inconsciente también, porque es necesario muchas veces, incluso cuando se hacen investigaciones científicas, ver un tema que es importante también, que se llama los sesgos del investigador. Entonces, es muy parecido al tema de las falacias. De hecho, de los sesgos se desprenden las falacias. Cuando desprendes la idea de la falacia, te das cuenta que se genera un conflicto y lo que tú haces muchas veces al apelar a la falacia es hacer que la persona genera un convencimiento a través de un conocimiento irracional que luego muchas veces lo repite, lo repite y lo repite y empieza a repetirse entre otras personas también y eso genera un error también que es gravísimo. Ujú. Eh, que esto se da, pues se da en muchos aspectos, pues porque se repite mucho una cosa a nivel de la sociedad, de las redes sociales, o porque lo dijo un líder por carisma, que entiéndase líder por carisma es la persona que yo admiro. Entonces, todo este cuento eh, llega hacia lo que vamos a entender como falacias. Y aquí tengo algunas, pues Francisco. Podríamos empezar desglosando una por una y nosotros ir dando algunos ejemplos, ir Sí, definiendo la por supuesto. palabra. Son varias las que tengo acá, pero las que alcancemos a abordar hoy día, las otras las podemos abordar en cualquier otro momento. La falacia de autoridad o ad verecundiam. Bueno, ¿partes tú con esto o parto yo? Bueno, eso tiene que ver, si no me equivoco, con cuando se le crea a una persona simplemente por el cargo que tiene. Por ejemplo, si es un político, si es, no sé, un profesor de universidad, ya se dice, ah, pero porque es profesor, ya sabe. Y muchas veces pasa que tenemos que olvidar que también somos humanos y muchas veces puede que no sepamos o derechamente estemos incurriendo en un error también. Sí, pues nos podemos equivocar también, Ujú. incluso cuando somos especialistas en el área. Eh, Claro, y esto se condice mucho con lo que estaba mencionando de el líder de autoridad, el líder por carisma, como decía. Y esto ya es la falacia de autoridad. Pongamos ejemplo. Voy a poner el ejemplo que me ha ocurrido cotidianamente. Una vez que estábamos hablando, ya empecé con los, pues ya, pero voy a tirar nomás y al que le cayó el palo le cayó. claro. Estábamos hablando de que sería, me gustaría, dijo una persona que estaba ahí en el entorno, me gustaría usar de esas mascarillas que usan los famosos, esas transparentes, y, Ay, y otra persona, persona B,
dijo, no, no es bueno ocuparla, pese a que esa persona nunca ocupó ninguna mascarilla de esa, no averiguó ningún estudio. ¿Y por qué lo dice? No, porque un doctor dijo que con esas mascarillas salían granitos. Mm, Y se basaba solamente en ese argumento porque el doctor lo dijo, porque el claro, médico lo dijo. Ya está bien, puede que tenga razón, pero eso no es una razón de peso para convencer a una persona. Una persona, o sea, el médico en este caso puede ser muy entendido en la materia de salud, pero, pero también se puede equivocar. Y además, como nosotros mismos nos ponen en una posición floja, floja, porque estamos creyéndole al otro, estamos solamente tomando esto y tirándolo para allá. Pero no estamos argumentando el por qué, ni siquiera nos dimos el trabajo de buscar por qué. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando entramos en alguna discusión o queremos convencer a otra persona con las falacias de autoridad, porque una persona que entienda que esto es una falacia de autoridad te va a decir, ya, si entiendo que entiendo que lo dijo tal persona, entiendo que el currículum de esta persona es grande, pero argumentame, pues, ¿por qué? ¿Por qué? claro. A mí me pasa mucho con el tema de los neuromitos. Cuando hablo de las inteligencias múltiples, Un tema recurrente. es que el señor Garner tenía un prestigio, tiene un grupo de estudiosos, sí está bien, nadie discute eso, nadie lo discute que es prestigioso y bla, bla, bla. Pero, por eso voy a decir entonces que es válido, porque el grupo era prestigioso y tiene más currículum que yo. No quiero andar más porque si no estaría tocando otras falacias, pero lo que tiene que ver con la falacia, porque lo dijo un famoso, porque Claro. tiene tantos escritos, porque esta teoría la vienen diciendo mis profesores de Ujú, universidad, que son prestigiosos, entonces le voy a creer. claro. Y el problema igual es que se dejan de lado muchas otras variables, porque a lo mejor, no sé, esa mascarilla quizás tiene que tener algún componente hipoalergénico, o no sé, no se me ocurre qué otra cosa puede ser igual. Igual hay que ver también de la piel de la persona, si es que es alérgico, si es que tiene algún problema algún otro problema en la piel también. Entonces se dejan de lado demasiadas variables que podrían moderar o incluso alterar de que salga o no salgan granos en la cara. Tenemos también la falacia del hombre de paja o la falacia del espantapájaro. Ya, esta falacia busca construir. Cuando está discutiendo contigo, busca construirte un muñeco de espantapájaro, ¿ya? Eh, Pone palabras en tu boca, en el fondo es eso, poner palabras en tu boca que tú nunca dijiste, porque así ese muñeco de paja va a ser mucho más fácil de atacar. Claro, o sea, tengo entendido hasta cierto punto que tiene que ver con el hecho de como alterar el argumento de la otra persona, convertirlo en algo que quizás pueda ser más grave o derechamente solo tomar una pequeña porción y sacarlo de contexto incluso. Voy a poner un ejemplo en esto mismo. Un empresario llama a Ujú, su empleado a conversar con él porque había cometido una falta. El empresario le da a entender que eso que hizo es causal de despido, ya. ¿ya? El empleado sale diciendo que lo van a despedir inmediatamente. Claro, Y incluso ya. es más, les va diciendo a todos los que estuvieron involucrados en esa falta también los van a despedir. Y ahí es cuando Mm. ocurren los, ahí es cuando Ay, ocurren los malos entendidos. claro, no, medio desastre que queda Y después. ahí termina así, pues el jefe nos va a despedir a todos por esto, o me va a despedir porque cometí esta falta, siendo que el jefe solamente le dijo que era una causal de despido, pero Claro, en ningún momento le mencionó que iba a ser despedido. La falsa dicotomía también tengo acá, Francisco. La falsa dicotomía es, ¿estás conmigo o estás en mi contra? Ejemplo, ¿qué pasa? Esto pasa mucho en los partidos radicales políticos, ¿ya? ya. ¿Qué dicen esto? Entonces tú, si no estás de acuerdo con nosotros, eres de derecha. O si no estás de acuerdo con Ah, nosotros, eres de izquierda. claro. Entonces, si yo le digo, no, pero es que yo no estoy, no estoy, puedo simpatizar con este sector y también puedo simpatizar con este otro,
y no necesariamente tengo que ser parte de ustedes. No, entonces tú eres de los que no se moja el poto con nada, ¿cachai? Entonces, Claro. te ponen en esa postura. La costumbre de etiquetar, te ponen en esa Claro, postura porque la gente está acostumbrada a poner etiquetas. O tú eres de un partido político, de derecha o izquierda, o eres uno de esos, o no te mojas el poto con nada. claro. Entonces aquí es cuando uno le dice la tercera opción, o me mojo el poto con todo el mundo, peleo con este otro y quedo mal con todo el mundo. Entonces Claro. eso es lo que hace la falsa dicotomía, ponerte dos caminos que en el fondo ellos te lo tratan de hacer ver como válido, pero existen más opciones que dos. Claro, te reducen la cantidad de posibilidades que puede haber o la cantidad de opiniones que pueden haber también. Opiniones válidas, porque de hecho bajo esa consigna entonces se tendería como a invalidar cierta alternativa. Y esa es la falsa Sí. dicotomía, que es Mm, muy cercana a la pendiente resbaladiza. Mira, pero la pendiente ya, resbaladiza es esta, que también es conocida como ad baculum. Si los niños no vuelven, lo que decía el señor ministro de Educación, si los niños no vuelven a clases lo antes posible, se van a quedar sin aprender. Esa era la pendiente resbaladiza. En todo caso, te estaba poniendo en una situación donde tú tenías que tomar rápido la decisión de volver, o si no, la pendiente que te esperaba era grande. Y en este caso iba a ser que no te ibas a aprender, no claro, ibas a aprender nada. claro, es Oye, como obedecer o obedecer, no, no hay no más. te queda otra, no Ujú. te queda otra, pero no consideraba que el riesgo que estábamos viviendo con el tema de las pandemias. Claro, También consideremos que el sistema educativo que tenemos tampoco es como la gran maravilla que nos vamos a perder. claro, También otra cosa es que se sigue trabajando, se aprende por teletrabajo. No es ujú, tan bueno, no está la socialización, ni todo el tema del aprendizaje socioemocional, pero tampoco digamos que se están atrasando completamente en el contenido. Sí, ha claro. sido más difícil, pero hemos tenido que ir innovando porque el ser humano se adapta. Creo que, no estoy tan seguro la verdad, pero creo que Piquet hablaba un poco de eso, que decía que la inteligencia tenía que ver con la capacidad de adaptación al ambiente. Si el ambiente se altera, la conducta humana también tiene que alterarse para poder adaptarse a ese cambio. O sea, obviamente puede ocurrir al revés también, pero el tema está en que cuando se busca imponer derechamente, cuando se busca obligar, lo que genera más que nada es problemas que ya, en este caso, por el ejemplo que tú me das, problemas que ya se sabe que se podrían generar. Por ejemplo, aumento en los contagios, muerte infantil o adolescente, no sé, aumento en toda esa área, profesores contagiados, etcétera. Habría sido, derechamente habría sido un desastre si se hubiese regresado, si se hubiese hecho caso de esa falacia en realidad. También un ejemplo muy infantil que se me está ocurriendo y que a nosotros nos dijeron es, te va a llevar el viejo el saco si te portas mal. Claro, Ad baculum se llama ese porque un báculo, usted está diciendo con el báculo, convence con el báculo. Si no te portas bien, te va a venir un castigo. claro, Si no crees en nosotros, te vas a ir al infierno. claro, tiene que ver harto con este tema de la crianza culposa, po. El hecho de que si, no sé, si te va bien en algo, tienes que de alguna manera entender de que eso no es gratis, de que va a haber un castigo de ahí de por medio. Es como, son creencias que quedan de repente y que no se van. Y que no se Y van porque claro, te sirven para claro, intimidar. claro, y sirven mucho, pues entonces esta misma falacia lo que genera igual es eso, pues como hazme caso, va a venir un castigo. Entonces, no. Sí. ¿Qué se hace después de eso? Claro, aparte de obedecer, no sé. Nos vamos a otra falacia, Francisco. Estábamos en la pendiente resbaladiza, estuvimos Ujú. harto rato. Ad hominem. Ad hominem. La falacia ad hominem significa al hombre, a la persona. Eso quiere decir
que yo en vez de atacar su argumento, ataco a la persona. Uh, eh, Me voy directamente a la persona. ¿Y qué sabís vos si sos un pobre diablo? claro, yo tengo curso, dicen por ahí. Sí, yo tengo curso, tú no tenés nada, tú, ¿a quién la has Claro, ganado? Mira, más encima no sabés ni vestirte. claro. Sí, empiezan con descalificativo incluso. Descalificativo inmediatamente. O antes de argumentar te dicen, eres un ignorante, y hasta ahí nomás queda. Claro. Eres un ignorante, anda a leer, te falta estudio, listo. Pero no te están contraargumentando. O otra que escuché también, te falta todavía, no, te falta años luz. Oh, sí, Cuando estés sí, preparado, sí, es dicen, cierto. ahí conversamos. Y Claro, y se ponen en un pedestal así y te miran así por sobrenombre, ya, después conversamos. claro, Mira, sí, mira, cuando te hagan eso te están evadiendo. Hazlo volver y dile, ya, pero ven, ¿por qué estoy equivocado? Ataca mi argumento. No, para que claro, va a conversar contigo, si no, no vale la pena. A lo mejor sí vale la pena, dime por qué. claro. Convénceme. Convénceme, Claro, convénceme. Es que tú sí, no hay a entender, tú no hay a entender porque tu mente es tan limitada, te siguen atacando a ti, pues, ¿cachai? Eso es claro. cuando atacan a la persona, viene el descalificativo. Los debates que ustedes ven en la tele, la gran mayoría no son debates, no son debates, se van en la descalificación y en la falacia. Y es muy usada en lo Sí. cotidiano. Sí, es cosa de que ustedes se metan en un tema controversial de redes sociales, Oh, payaso, y al tiro payaso, tal por cual, y ahí empieza, ¿para qué voy a especificar los descalificativos? Si no me van a censurar, si empiezo a decir las palabras que por ahí salen. Otro más que se llama falacia ad antiquitatem. Eso es, mira, esto se trata de que nosotros creemos que el argumento es bueno porque viene desde un autor antiguo, o porque viene de una persona más antigua, o porque este elemento es más antiguo. Un ejemplo mm, muy cotidiano, las caricaturas de antes eran mucho mejor que las de ahora. claro. ¿Necesariamente es así? Bueno, bueno, hasta yo he caído en eso, lo voy a reconocer, también he caído en eso porque tengo mi propia visión de las cosas, pero puedo reconocer que no me he visto todas las caricaturas nuevas que hoy en día salen, ¿ya? Uno tiende a criticar lo que está más de moda, Ujú, pero existe un montón de caricaturas que incluso pueden ser mejores que las anteriores. Además que no nos vamos a cerrar en el sesgo que era más sano, más cultural. Oye, yo me acuerdo que veía dentro de mis caricaturas, la sangre era muy común que corriera ahí en los dibujos animados. Sangre. sí, Ya se ha ido censurando esa parte, pero sangre, ujú, veíamos corte. claro. Entonces, algo por ser antiguo, no por ser más antiguo que ahora, va a ser más válido que ahora, porque no es Ujú, representativo. Imagínate la cultura antigua no es la misma la de hoy. El tiempo va cambiando. ujú, claro. El problema igual que eso hace es que se empiece como a añorar, no sé si añorar, pero como a volver nostálgico muchas veces, problemas que eran, no sé, que de hecho derechamente tendrían que haber desaparecido, pero que se vuelven otra vez a traer acá hasta el presente o a traer a esta época. Por ejemplo, lo mismo que dices tú de los dibujos animados. Hay dibujos animados que en su momento eran súper sangrientos, los Happy Tree Friends, por ejemplo, que si bien estaban orientados quizás a un público más adulto, eh, los podíamos pillar en un horario para menores igual, pues, y de hecho, no sé, era fácil encontrarlos, me recuerdo, eran muy sangrientos esos monos. Y no sé, a ver, yo creo que hay más temas igual, por ejemplo, el vestir también, el vestir, de que esta creencia que se dice que, no sé, pues antes las mujeres se vestían mejor que ahora, o que porque, no sé, porque andaban más tapadas, no sé, estoy inventando. Yo creo que eso genera también esta creencia de que si mantenemos siempre el estancamiento, si mantenemos esta idea de que si no hay cambio, siempre mejor.
Y el tema ahí también, creo yo que sucede mucho eso con las generaciones de nosotros, o generaciones de más atrás de nosotros, creer que siempre lo antiguo es mejor. El tema de que no queremos, tampoco tenemos la voluntad muchas veces de querer aprender algo nuevo o de adaptarnos a lo nuevo, porque nos da flojera o derechamente llevamos, he escuchado incluso barbaridades, no sé, llevo 60 años pensando lo mismo, así que no voy a empezar a pensar diferente ahora. Entonces eso va reforzando aún más esa creencia, va haciendo que cada vez sea más fuerte esa idea de que lo antiguo siempre es mejor. Lo antiguo siempre es mejor y cuando salen con Ujú. ese argumento, eh, bueno, se están limitando sola en realidad esas personas porque, bueno, puede ser que haya una cultura por detrás, pero nunca es tarde para aprender. Eh, Claro. eh, por el concepto de plasticidad neuronal que lo he dicho en otros videos y para no parecer disco rayado no lo quiero repetir aquí. Ya, porque si no me van a tirar la No, oreja, ya empezaste con la misma. Ya. no, pero se entiende, se entiende. Sí. Mira, aquí hay otra buena, la falacia de selección de observación. ¿A qué te suena eso, Francisco? Tomar Selección lo de que sirve, observación. ¿no? De un argumento grande o de un libro completo, una enciclopedia, tomar solamente una porción chiquitita y hacer como que es lo mejor y más encima generalizarlo aparte de eso, hacerlo general, como la verdad suprema, por decir. A mí me trae muchos recuerdos cuando estuve en una clase en el posgrado. El profesor mostró dos imágenes. Este profesor es muy conocido y está en redes sociales, se llama Sergio Mora, siempre hace conferencias acerca de neurociencia. Y puso dos caricaturas. Una decía, aquí están las conclusiones, eh, voy a buscar ideas que validen mis conclusiones. Ya. Y eso le llamaba pseudociencia. Mm, Porque la ciencia verdadera, ¿qué hace? Busca, experimenta y luego salen las conclusiones. Y ahí hacía la diferencia entre pseudociencia y ciencia. Por lo tanto, la pseudociencia también cae 100% en la falacia que acabamos de nombrar, que era la de selección de observaciones. Porque para que algo sea científico tiene que pasar por los criterios de naturalidad, parsimonia, falsabilidad y objetividad. ¿Ya? Un caso muy cercano y que yo creo que tú ya lo has visto como eres estudiante de psicología, es la programación neurolingüística, mm, que te sí. ofrece unas maravillas, oye, que ni te cuento. Pero Uf. no están respaldadas científicamente y cuando se vieron atacados, porque ellos ya saben que están siendo atacados y se les está denominando pseudociencia, ellos dijeron, la PNL no es una ciencia, pero tampoco pretende serla, porque las estadísticas no son exactas en el comportamiento de la persona. Y empiezan a sacar argumentos que uno a lo mejor dice, oh, sí es verdad, pero son intrusivas. ¿Por qué? Porque eso ya Claro. existe. Son cosas que ya existieron, que autores ya los patentaron. Entonces, ¿qué hacen ellos? Selección de observación. Y me parece muy ridículo que digan que no pretenden ser una ciencia porque toman bases cerebrales y además le agregan neuro, el prefijo neuro, y el prefijo neuro vende. También vimos ese Claro. tema en lo que era en la clase de neuromitos, que el prefijo neuro vende mucho. Neuromarketing, neuropsicopedagogía, programación neurolingüística. Así que eso sería Sí. la selección de observaciones, tomar solamente lo que me sirve para validar lo que yo quiero exponer, tomo solamente aquellas conclusiones que respaldan mi creencia y las otras que no la respaldan, las voy sacando. Claro. Y Sí. estoy construyendo un... Yeah. El error de correlación con causalidad. Mira, esto es bien cortito, a mí se me viene un ejemplo con esto. Correlación con causalidad, que una cosa sea a causa de otra. El mismo ejemplo de los ambientes enriquecidos. Se hizo un estudio, dos tipos de ratas distintas. Las ratas que estaban Ujú. en un ambiente enriquecido tenían mayores conexiones neuronales que las que estaban en una jaula común y corriente. ¿Qué es lo que sucedió? Las conclusiones se apresuraron mucho
y ahí es cuando cometieron el error. Se apresuraron mucho y Prebásica empezó a intentar por la fuerza que los niños leyeran desde los 5 años, siendo que los procesos cognitivos todavía ahí no estaban listos. Incluso hasta el autor Piaget, que es el más antiguo, y tenía razón en eso porque las neurociencias sí han comprobado que eso es exactamente verdad, que esa es la etapa motora, la etapa motriz, sensorio motriz. Entonces nos estábamos saltando completo una etapa por un estudio que se estaba malinterpretando. ¿Y qué es lo que quería decir ese estudio? Era otra cosa. Era que las personas que estaban privadas de socializar con más personas, privadas de recursos, había una tendencia a sufrir menos conexiones neuronales que más adelante también se ha ido comprobando en estudios que vinieron después. Posteriormente se hicieron pesquisas, niños que vivían en situación de pobreza versus niños que vivían en una situación más acomodada, y ahí estaba la conclusión, que la pobreza eh, y todo el tema, la falta de el maltrato, la falta de sociabilización con tus pares, no te permite un buen desarrollo de conexiones neuronales. Por ahí va la conclusión de las ratas. No iba que nosotros pusiéramos como de lugar y adornáramos la sala como un circo para que se le generaran más conexiones. La otra es apelación a la ignorancia. ¿Ya? Y esto, por eso yo con el ejemplo de las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje que también caen en este mismo saco, no quise especificar más porque también caen en esto, porque los que lo defienden dicen, bueno, uno dice, no hay evidencias neurocognitivas que certifiquen tal cosa, tal teoría. Claro. ¿Y qué es lo que te dicen ellos por el otro lado? Es que si no se, pero tampoco se ha comprobado que eso es falso, entonces por lo tanto es verdadero. Y eso es una falacia de apelación a la ignorancia. Lo negativo no se comprueba. Es al revés. Si yo vengo aquí con un tema, traigo algo a la mesa, yo tengo la responsabilidad de traer eso. Y si ese tema convenció a muchos, bien, porque te hizo sentido. Pero si no te convenció, soy yo el que tengo la responsabilidad, el que está defendiendo la verdad, tengo la responsabilidad de ir por las pruebas y mostrártelas. Sí, eso se ve mucho, la verdad. Sobre todo cuando se quiere, no sé, validar una idea que, no sé, eh, una idea que tiene que ver sobre todo con temas de religión o de, no sé, eso me ocurre otro ejemplo, pero el hecho de que muchas veces se diga, no sé, eh, no se ha comprobado la existencia de Dios, pero eso no significa que no existe, entonces por lo tanto existe, y se generan esos comentarios así como, si eso va independiente de la creencia de la persona y todo eso. El tema está en que muchas veces se busca validar información errónea para, no sé, conveniencia propia o conveniencia, quién sabe de qué tipo. Y muchas veces se cae en eso. Y claro, obviamente es fácil creerlo. Y más todavía si juntamos más falacias entre medio y vamos haciendo cada vez desgraciadamente más verdadera la info. Conclusión, lo negativo no se comprueba. Eso de decir, nadie ha comprobado que no es verdad, es una falacia. Y esa es la Ujú. falacia de apelación a la ignorancia. El que está diciendo la verdad, la supuesta verdad, la presunta verdad, él es el que tiene el deber de mostrar que es verdad con pruebas, con argumentos, ¿ya? O con evidencia Ujú. empírica, que es lo mejor. Claro. Evidencia empírica es lo mejor. Ujú. La otra es la apelación a la emoción. Voy a poner un ejemplo directamente. ¿Ya? Es tratar de apelar a que el otro tenga una emoción. Estoy discutiendo con una persona A tiene mejores argumentos que la persona B,
pero persona B se está dando cuenta de eso y persona B se pone a llorar diciendo tú no me entiendes, tú eres una persona cruel, tú eres una persona insensible, que no tienes consideración conmigo y bla, bla, bla. La otra persona le termina dando pena y termina cerrando la boca, haciendo que este tenía mejor argumento que este, pero este porque apeló a la emoción, y eso es la apelación a la emoción, las lágrimas de cocodrilo. Usar el llanto para convencer, y convence mucho, porque ahí empieza el tema, el sistema de empatía en el resto de la gente, a decir, hoy sí, Claro, pobrecito, y al final dejan la razón, dejan el argumento que realmente tenía sustento de lado. ¿Por qué? Porque esta persona lloró, simplemente porque lloró. claro. Eso ya está como una falta de respeto igual, si no se le contiene. Sí, O si no se también. le, incluso, no sé, se le puede ver que, no sé, no se le da la razón, ya igual es pasarlo a llevar, entonces, Sí, sí, mm, igual es pasarlo ayer. O si no, otra también, esta persona se muestra molesta. Entonces, aquí está apelando a ti. Si en el anterior apeló a tu lástima, en esta otra, en este ejemplo, cuando se enoja, está apelando eh, a tu temor, porque está enojado. ujú, Dice, claro. no, 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 no. Y se muestra molesto. A lo mejor te puedes seguir discutiendo con palabras diplomáticamente, pero te está elevando el tono y casi echando del cuerpo encima. Entonces Claro. también eso es una falacia de apelación a la emoción. Ya, bueno. ¿Vale, Muchas Francisco? gracias por la invitación. Muchas gracias a ti también. Nos vamos a ver en un segundo capítulo de falacias. Oye, además de falacias, podríamos tocar ese tema de los sesgos cognitivos que tú mencionabas. Pues, ¿nos podrías adelantar algo de los sesgos cognitivos? Bueno, está el sesgo de confirmación, por ejemplo, que es como el más común y que tiene que ver con el hecho de que cuando tú tomas una información pequeñita dentro de un universo de información, tú dices, ya con esto me basta y con esto lo creo todo. Y a lo mejor tienes un montón de evidencia, quizás el 90% de la evidencia te muestra lo contrario. Pero tú tomaste ese 10% y dijiste, no, esto es verdad y yo lo creo, lo sigo creyendo y así tiene que ser. Y desde eso, desde ese sesgo, se desprende la falacia de selección de observaciones. Claro, sí, Y por eso decía que estaban entrelazados, pero el sesgo es la causa. De hecho, el sesgo es la causa y el efecto son las falacias. Por eso es, bueno, va a ser muy interesante esa conversación acerca de los claro. sesgos que vamos a tener Sí, con porque el Francisco. sesgo en sí es como es una creencia irracional de por sí, Sí, una creencia irracional que se va reforzando incluso con el tiempo. Incluso yéndose un poco hacia otro lado, genera heurístico igual, que los heurísticos son atajos mentales, que cada vez que se van reforzando se va haciendo más ágil y ya derechamente después se empiezan a generar estas ideas, estas tendencias que son rígidas y que son erróneas. Una creencia de cualquier tipo. Ahí, bueno, ahí vamos a profundizar un poco más, pero va a estar interesante, la verdad. muchas gracias, Francisco. Ya. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, Hasta luego. hasta luego.